Que vamos a abrir nuestras Biblias, el capítulo 25 de Éxodo. Estamos inmersos ahora en este precioso momento en donde el Señor está manifestando esa necesidad de habitar con su pueblo, en medio de su pueblo, en este tabernáculo. Este es el tercer bloque de los bloques que tenemos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Hemos visto ya cómo el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Toda esa salida del pueblo de Israel de esa esclavitud. Y después vimos cómo el Señor los llevó al monte, ¿verdad? A manifestarles sus características, su testimonio, ¿verdad? A través de la ley, todas esas instrucciones que habíamos recibido. Y ahora está en este momento en donde les está mostrando al pueblo ese deseo de Dios de habitar en medio de los suyos. Y estamos viendo todos estos elementos que constituyen este tabernáculo, esta habitación de Dios ahí en medio de su pueblo. Y habíamos visto pues en la primera parte de este capítulo, ¿verdad? Esa ofrenda voluntaria de todos los materiales que se requerían para la construcción de este tabernáculo. Y ese primer elemento, ese elemento pues principal del tabernáculo, ¿verdad? Es esa arca del testimonio, esa presencia de Dios, del testimonio de Dios en esa arca. Y ahora, hoy vamos a ver los siguientes dos elementos de este tabernáculo que constituyen esta mesa para el pan de la proposición, como dice la palabra, y ese candelero de oro. Así que vamos a leer los versículos del 23 hasta el 40 y vamos a pedirle al Señor que nos dirija y nos hable en esta tarde y durante toda esta semana en el estudio de esta su palabra. Dice Éxodo 25, versículo 23. Asimismo harás una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino. Los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Versículo 31. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Señor, te damos gracias nuevamente por esta porción de tu palabra, Señor, que sin duda, Señor, tiene este propósito de mostrarnos, Señor, tu poder, tu gloria
y ese propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias porque sabemos que toda tu palabra, Señor, es inspirada por ti y es útil para nuestras vidas, Señor. Tú nos quieres enseñar, nos quieres redarguir, nos quieres corregir y nos quieres instruir en tu justicia, Señor, a fin de prepararnos y hacernos maduros, perfectos, preparados para esa buena obra que tú tienes para nosotros. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, se abrando nuestros corazones y muéstranos, Padre Santo, ese precioso plan en medio de tu escritura. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a ver otros elementos más de este tabernáculo, ¿verdad? La habitación en donde Dios decidió morar en medio del pueblo, en todo este caminar, peregrinar en el desierto, quería morar en medio de ellos en este tabernáculo. Sabemos que este es una tienda movible donde el Señor ha querido habitar. No sé si tenemos una primera imagen del tabernáculo en general. Ese es lo que sería el tabernáculo, ¿verdad? Lo que es el tabernáculo en sí, la tienda que está cubierta, lo que es el patio exterior, y dentro del tabernáculo, si tenemos la otra imagen, tenemos dos lugares, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo. Vimos la semana pasada dónde estaba ubicada el arca del pacto, el arca del testimonio, de la manera que fue hecha, en el lugar santísimo, dividida por ese velo, y en la parte del lugar santo tenemos tres elementos, dos que los vamos a ver ahora, que sería la mesa de estos panes de la proposición y el candelero, ¿verdad? El candelabro de oro que está ahí. Luego se verá ese altar del incienso, que es ese otro tercer elemento, ahí en ese lugar del tabernáculo, de la tienda cubierta. Entonces el tabernáculo consta en general, digamos, por la tienda, ¿verdad? En sí, el tabernáculo, toda la estructura que tiene ahí, que consta de los dos lugares, los patios exteriores, ¿verdad? El atrio que se llama, ¿verdad? Para formar esta tienda, esta morada de Dios para caminar con el pueblo. Este era digamos, una tienda movible, ¿verdad? Y en donde se establecían, pues se armaba y se desarmaba este tabernáculo para caminar en el desierto. Entonces, ahora vamos a ver estos dos elementos y pues quisiéramos también ver que el Señor siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Esta es una figura de lo que habría de venir. Estamos viendo que todo esto eran las figuras y sombras de lo que había de venir, de lo que se había de confirmar por medio de Jesucristo, ¿verdad? Vimos a través del arca del pacto esa presencia de Cristo, ¿verdad? En todo lo que pues significa ese testimonio de Dios, pero Dios ha querido siempre vivir en medio de su pueblo, a través del tabernáculo, durante esta experiencia del caminar del pueblo desde la salida de Egipto hasta llegar a esa tierra prometida, ¿verdad? El Señor quería habitar en este tabernáculo hasta establecerse en esa tierra y pues edificarse el templo, ¿verdad? Se edificó ahí el templo, le fue dado a Salomón, ¿verdad? Quien edificaría este templo ahí en Primera de Reyes, en donde estaban estos elementos también para manifestar esa presencia de Dios, siempre con la figura de manifestarse al final a través de la presencia visible, el cumplimiento a través de Jesucristo, la habitación de Dios entre nosotros, que es Jesucristo, ¿verdad? En Él habita, dice Colosenses, lo vimos la semana pasada, corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que Dios habita en Cristo, ¿verdad? Cuando vino Cristo habitaba en Él toda esa plenitud, toda esa deidad habitaba en Él. Él dijo: uno mayor que el templo está aquí, ¿verdad? Les decía, si quieren, pues destruyan este templo y en 3 días lo volveré a construir. Y hablaba de su presencia física. Él era ese templo de Dios que había venido, ¿no? Vimos ahí, Él habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Esa es la presencia ya de Dios, de que habitó en Jesucristo. Y después dijo que era necesario que Él se fuera para que nos dejara ese otro consolador, ¿verdad? Esa presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y ahora sabemos que entonces Dios habita en medio de su pueblo. La iglesia es la habitación de Dios, y todo esto que estamos viendo a través del tabernáculo era justamente esa imagen de aquello que habría de venir, de esa presencia. Si me acompañas de ahí al libro de Filipenses, en el capítulo, Efesios, perdón, el libro de Efesios en el capítulo 2, en el capítulo 2 del libro de Efesios, el versículo 19, dice que así
que ya no sois extranjeros, dice, ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, nosotros estamos siendo edificados para hacer esa morada, esa habitación de Dios en el Espíritu. Dios con nosotros, ¿verdad? Ahora ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, ahora vive en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo, y nosotros somos llamados como un templo santo en el Señor, la morada de Dios en el Espíritu. Esa es la iglesia, ¿verdad? Como morada de Dios. Igualmente, pues en 1 Corintios, ahí en 1 Corintios del capítulo 6, también menciona que somos nosotros esa morada de Dios, ese edificio de Dios. 1 Corintios 3, el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese es el sentir, la iglesia como la morada de Dios, ¿verdad? Sabemos y debemos entender que somos ese templo de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Personalmente, igualmente, más adelante en el capítulo 6 de esta primera carta de Corintios también nos dice, ¿verdad? En estas preguntas retóricas, ¿verdad? Que hace Pablo ahí a la iglesia de Corinto, les dice en el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque hemos sido comprados, ¿verdad? Por precio. Pues glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esa es la presencia de Dios actualmente, ¿verdad? En su iglesia, en todos nosotros sabemos que está la habitación de Dios, hasta llegar, pues, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? A esa morada eterna donde Dios será todo en todos. Ahí Apocalipsis, acompáñame ahí en el versículo, en el capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 19, en donde vemos el templo de Dios que fue abierto. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, cuando hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, grande granizo, en esa visión final, ¿verdad? De ese templo de Dios. Y en el capítulo 21, ahí los versículos 22, en la descripción de la nueva Jerusalén, de esa ciudad celestial, dice el versículo 22: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol y de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ese será el final, ¿verdad? De esa habitación ya eterna con Dios. Entonces, es lo que estamos viendo en este tabernáculo, ver cómo el Señor quería habitar en medio del pueblo, tenía que recibir esa ofrenda de parte del pueblo, una ofrenda que el Señor mismo había provisto de antemano, pero que tenía que formar primeramente el corazón de esa gente, ¿verdad? En el entendimiento de que era para que Dios y su presencia esté con ellos. Como decíamos, pues ese corazón que quiere formar el Señor para que seamos esa ofrenda viva delante de Dios y que el Señor habite en nosotros, ¿verdad? En entendimiento, en esa gratitud, en esa bendición que habíamos visto cómo el Señor quiere formar nuestro corazón para ofrendar, para proveer todo ese material para que el Señor habite en medio de nosotros, con alegría, ¿verdad? Con compromiso, como habíamos visto en semanas pasadas. Esa tendría que ser la ofrenda de su pueblo, ¿verdad? Y esa es la figura, como vimos principalmente, como nos mostró, que en la parte central, ¿verdad? En ese lugar santísimo estaba la presencia del testimonio de Dios. ¿Quién es el testimonio de Dios? Lo habíamos visto la semana pasada, pues es su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ahí en Primera de Juan, el capítulo 5, vemos que esos elementos que contenía el arca, ¿verdad? Esa arca que estaba hecho de esta madera de acacia y de
recubierta de oro que nos dan la imagen, ¿verdad?, de esa humanidad y de esa divinidad de Cristo, contenía en sí ese testimonio que está en Él, que está en Cristo. Ahí en Primera de Juan, capítulo 5, veíamos que ese es el testimonio que Dios ha dado. El versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Ese es el testimonio que estaba guardado en el arca, ¿verdad? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Estaba mostrando la imagen de la salvación por medio de Cristo. Era el testimonio que tenía que ser guardados en esa arca. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ese testimonio entonces es en la fe en el Hijo de Dios, en la salvación que viene por medio de Él. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por lo tanto, el testimonio de Dios es lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, la fe que debemos tener en Cristo para tener la vida eterna. Dice, y este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ahí estaba manifestándose la vida eterna a través de Jesucristo en ese contenido, ¿verdad?, del arca del pacto, el arca del testimonio. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no, pues no. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, pues la vida está en Jesucristo. Es el testimonio de vida, es el arca que contiene el testimonio de vida. Entonces, Jesucristo mismo era el arca que se contenía a sí mismo. ¿Se acuerdan cuáles eran los tres elementos que estaban ahí, que hacían parte de este testimonio? Eran las tablas del pacto, ¿verdad? ¿Qué más había? Una vara, ¿verdad? Una vara, la vara de Aarón que reverdeció. Y un tercer elemento que era el maná, ¿verdad?, que era una urna de oro que contenía el maná. Eso lo vimos en Éxodo, el capítulo 16, cuando Dios da el maná, y tenía que ser guardada una porción para testimonio, decía. Igualmente esa vara, que los detalles de esa vara de Aarón que reverdeció está en el capítulo 17 de Números, también tenía que ser guardada delante del testimonio. Y eso lo expresa ya en Hebreos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, estos tres elementos que constituían el testimonio de Dios. Ahí en el capítulo en el versículo 7 de Primera de Juan 5 también dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, en esa Trinidad, ¿verdad?, que está guardada en el arca, ¿verdad?, que es el plan de Dios, el testimonio de la misericordia de Dios, del sacrificio de Dios en Jesucristo, representado, ¿verdad?, en esas leyes que manifestaban el carácter de Dios, representado en ese poder de Dios a través de la resurrección de Cristo, a través de la vara de Aarón que reverdeció, y también en esa provisión constante de ese alimento, ¿verdad?, que representa esa provisión que el Señor nos ha dejado con su Espíritu. Ese es el testimonio de Dios. Una cosa que es interesante, que en medio de estos tres elementos estaba leyendo y veían los antecedentes, tanto de las tablas del pacto que vamos a ver después. Todas estas tablas, ¿verdad?, fueron dadas al pueblo mientras el pueblo seguía rebelándose. El pueblo no era capaz de mantener esta línea con la que Dios había marcado su moral, su característica, ¿verdad? Y el pueblo se desvió, el pueblo se rebeló, y que hizo un becerro de oro, ¿verdad? No bajaba Moisés, y en eso tenían necesidad de adoración y armaron un becerro de oro. Entonces mostraba un pueblo contradictorio, un pueblo rebelde. En el caso de la vara de Aarón que reverdeció, ese capítulo 17 es porque en el capítulo 16 hubo una rebelión grande del pueblo de Israel, con esa rebelión que vemos que es la rebelión de Coré, que se rebeló con 250 hombres, ¿verdad?, ante Moisés y Aarón, y pues quisieron negar la autoridad que había puesto Dios sobre ellos, y hubo una matanza. El Señor se encendió su ira, ¿verdad?, tragó a las familias de estos insurrectos, de estos rebeldes, y también consumió a todos ellos, y hubo una gran matanza, y dentro de ello había una señal de esa vara de Aarón, ¿verdad?, para que sepan que él había escogido y que ese era parte del plan de Dios. Entonces también este elemento en medio de esa insurrección del pueblo, de esa rebeldía. Y lo mismo el maná fue dado también en medio de un pueblo murmurador, quejumbroso, ¿verdad?, que estaba buscando nuevamente volver a Egipto, ¿verdad?, a tener ese alimento que tenían allá. Y ahí fue donde proveyó el Señor
el maná. Entonces estos tres elementos muestran el poder de Dios en medio de una incapacidad del hombre, de una rebeldía del hombre. Estaba guardado este testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque estaba cubierto por esa envoltura, ¿verdad? Por esa tapa, por ese propiciatorio en donde veíamos que ese era lo que cubre y lo que protege ese testimonio de Dios por medio de ese sacrificio de Cristo. Entonces, Cristo manifestado en todo sentido en el arca, ¿verdad? Tanto en sí mismo como el arca que contenía el testimonio que era Jesucristo mismo y la cobertura que era el sacrificio de Cristo. Entonces vemos que ahí estaba lo central, ¿verdad? Lo central del tabernáculo que estaba ahí en el arca del testimonio o en el arca del pacto que llamamos, ¿verdad? Entonces, ahora fuera de ese lugar santísimo están estos otros dos elementos que vamos a ver a continuación, que es la mesa para el pan de la proposición. Entonces vamos a ver el tema de esta semana, que es a la luz de su presencia. Hay dos elementos, ¿verdad? El candelero que da la luz y esta mesa de los panes de la proposición que muestran esa presencia de Dios y de su pueblo en comunión. El primer bloque, que está en los versículos 23 al 30, nos muestran de esta fabricación de esta mesa. Siempre recuerden que estaba dado conforme al modelo que Dios le había dado en el monte. Seguramente Dios le dio ya el modelo visible y entonces Moisés simplemente trasladó esta imagen con las medidas que aquí se nos da de esta mesa, ¿verdad? Para estos panes. Entonces, vamos a ver primero, dice, esta sería una mesa de madera de acacia, igualmente como fue construida el arca, ¿verdad? Mostrando también que está representado aquí a Cristo también en estos dos elementos, en la madera, en su humanidad, y en el oro, en su divinidad. Y tenía otras dimensiones. La longitud sería de 2 codos. Recuerden, más o menos la longitud de un codo, pues equivalía más o menos a 18 pulgadas, más o menos como 45 centímetros cada codo. Entonces tendría esta mesa 2 codos, 90 centímetros por un codo de ancho, que sería 45, la altura codo y medio, unos 67 centímetros. No era una mesa muy grande, pero estas eran las medidas que estaba, que tenía que ser recubierta con oro, ¿verdad? Y tenía una cornisa de oro alrededor. No sé si tenemos ahí una imagen del arca también que podemos ver, que estaba un poquito más elaborada que el arca en sí, esta mesa, porque dice que tenía una cornisa alrededor de oro, como un borde alrededor, y también una moldura de un palmo menor a la anchura, como que tenía un entrepaño ahí en la mesa, que pues era tal vez para evitar que los elementos de la mesa se movieran, porque tendría algunos elementos ahí en la mesa, y también una moldura alrededor, dice, de un palmo menor a la anchura, y harás la moldura una cornisa de oro alrededor. Aparte entonces de la moldura había que hacer una cornisa de oro alrededor. Esos eran los detalles que había dado para la elaboración de esta mesa. Igual que el arca tenía que tener 4 anillos de oro, sobre los cuales tenían que ir estas varas para poder transportar esta mesa. Y ahí le dan los detalles, ¿verdad? De cómo estarían los anillos debajo de la moldura, para los lugares de las varas y poder así trasladar la mesa. Y estas varas también tenían que ser con el mismo elemento que es la madera de acacia para llevar, las varas eran de madera de acacia y serían cubiertas de oro, y con ellas sería llevada la mesa. Entonces, esa mesa nos habla también de esa presencia de Cristo, ¿verdad? Como ese lugar en donde podemos depositarnos delante de la presencia de Dios. Esto de la proposición, los panes de la proposición, nos hablan de algo que está delante de. Proposición quiere decir algo que está delante de, algo que da la cara, o sea, una presencia delante de Dios. Entonces, por eso le habíamos puesto este subtítulo de proposición ante la propiciación. ¿Cómo debemos ponernos delante de ese sacrificio de Cristo que nos había sido mostrado a través del arca, ¿verdad? El objetivo de esta semana justamente es entender a través de estos dos elementos, tanto la mesa de los panes de la proposición como el candelabro, nuestra necesidad de presentarnos constantemente ante la presencia de Dios, guiados por la luz de su Espíritu y su palabra. En este lugar santo estaba la presencia
de esa luz, ¿verdad? De este candelero que nos llevaba a tener esa comunión constante con Dios a través de esto que significa esta mesa de los panes de la proposición. Entonces vamos un poquito a ver a lo que dice la Escritura ahí en el libro de Juan. Esta es una mesa para los panes, ¿verdad? Que tenía que ser los sacerdotes los que tendrían esta comunión constante, ¿verdad? Con Dios a través de estos sacrificios y de ese pan, sabiendo primeramente, pues, como dijo en el Evangelio de Juan, Jesucristo, quién era nuestro pan, ¿verdad? En Juan capítulo 6, desde el versículo 32 de Juan capítulo 6, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí más adelante el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el versículo 58 dice, este es el pan que desciende del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ese es el alimento que tenemos, ¿verdad? Y sobre el cual debemos presentarnos. Esta es la necesidad de presentarnos continuamente delante de Dios. En esa presencia de Dios, Dios quiere que nos presentemos como ese pan de la proposición, ¿verdad? Como ese pan de la presencia para estar continuamente en comunión con Dios. Por lo tanto, este es el elemento en donde por medio de Cristo tenemos comunión con el Padre. Por medio de ese pan ahora podemos tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Ahí en Levítico, acompáñame a Levítico, el capítulo 24, nos muestra este pan de la proposición, cómo estaba hecho y a qué se refería, ¿verdad? En el versículo 5 de Levítico 24, dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, que es la cantidad de harina que sería tomada para hacer estas tortas, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia, delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Por lo tanto, aquí nos habla de una comunión constante, ¿verdad? Estos panes estaban elaborados a nombre, ¿verdad? Como dice aquí, de los hijos de Israel, como un pacto perpetuo, un pacto de comunión perpetua, presentarnos delante de Dios, esa comunión permanente que Dios quiere tener por medio de nosotros en orden. Estaban representados esos panes, ¿verdad? En 2 hileras de 6 panes cada uno, representando a los hijos de Israel, representando a nosotros, que debía estar en una mesa limpia, ¿verdad? Y es donde nosotros podemos asentar nuestra comunión, en esa comunión que ha ganado el Señor para con nosotros, siendo ese pan del cielo y nosotros ahora ser ese pan, esa presencia delante de Dios en continua, ¿verdad? Comunión con Él para seguir sacando, ¿verdad? Todo y presentarnos como esos panes limpios. En este caso dice que esos panes también serían rociados con ese incienso, ¿verdad? Entonces, para hacer ese olor fragante delante de Dios, nos habla de la comunión de Dios. Y Dios, y la palabra de Dios nos dice que ese es el pan que necesitamos, el pan de su palabra, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, dice en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Ese es el pan que necesitamos, ese es el pan que Dios quiere darnos cuando ahí mismo en ese Evangelio de Mateo,
en el capítulo 6, la gente, pues los discípulos estaban pues preocupados, a veces ansiosos por el alimento material. El Señor les decía que no se preocupen, ¿verdad? No estén ansiosos con qué comerán, cuál es el pan que van a comer, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 6, el versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de ese pan material, de nuestro sustento diario. Él no está ajeno a esa necesidad, pero Él quiere que estemos en esa comunión, ¿verdad? En esa búsqueda de lo que Dios quiere ser para nosotros, de ser el Rey, ¿verdad? En nuestras vidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿verdad? Toda la provisión que necesitamos en este mundo vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces, no nos afanemos en qué comeremos, en qué vestiremos, sino que realmente nos entreguemos, ¿verdad? Cada vez al Señor en esa continua comunión, buscando su rey, buscando su reino, buscando su justicia, y entonces seremos saciados de todas estas añadiduras, ¿verdad? Entonces, no busquemos el pan que perece, sino el pan que para vida eterna permanece, ¿verdad? Dentro de los materiales, ahí en esa mesa, en donde se iba a hacer pues los hijos de Aarón y Aarón pues hacían estos sacrificios, esta ofrenda, comían el pan una vez a la semana en el día de reposo y hacían su libación, ¿verdad? Entonces también nos muestra de ese sacrificio, ¿verdad? Que ya se estaba pues viendo desde ahí del pan y de la ofrenda del sacrificio de Cristo en el vino, ¿verdad? También que se ofrecía ahí en 1 Corintios 11, también muestra la palabra, ¿verdad? Cómo es lo que debemos recordar. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis que hasta que Él venga. Cuando el Señor nos muestra, ¿verdad? Ese deseo de esa comunión, ¿verdad? Siempre recordando el sacrificio a través del pan y de la copa. De esa manera también ya se reflejaba ahí las cosas que vendrían y lo que tendríamos que siempre celebrar, ¿verdad? Esa muerte y ese sacrificio de Jesucristo. Entonces, lo principal es presentarnos delante de Dios, ser ese pan que se presenta delante de Dios, delante de la presencia de Dios, delante del sacrificio de Dios, esa propiciación frente a esa proposición, ese pan de la proposición, enfrente, ¿verdad?, de la propiciación de Dios que ha hecho, ¿verdad?, y ha conseguido esa salvación para nosotros. Y después viene la lámpara, ¿verdad? Por eso decimos siempre tenemos que estar en esa comunión a la luz de la revelación de Jesucristo, esa luz, ¿verdad?, que está representada en este caso por ese candelero de oro. En el versículo 31, en este elemento que vamos a ver, en este tercer elemento que es el candelero de oro, nos dice que se haría de oro puro, ¿verdad? Labrado a martillo, dice el versículo 31, así se hará el candelero, así tanto como su base, ¿verdad? Su pie, su caña, esa parte central, esa caña central, así como sus copas, sus manzanas, sus flores serán de oro puro. Aquí en este caso, este candelero no nos muestran pues los tamaños, las dimensiones, después se nos muestra el peso que tendría que tener, que es de un talento de oro fino, ¿verdad? Es un candelero que pues pesaba mucho. Un talento de oro está más o menos como unos 33 kilos, tal vez unas 75 libras, ¿verdad?, que pesaba este candelero. Entonces era un candelero que tenía sus dimensiones, eran más o menos grandes para que tenga este peso que así aquí se nos relata, ¿no? Pero tenía que tener entonces una caña central. Y como dice, 6 brazos que salgan de sus lados, ¿verdad? 3 brazos del un lado, 3 brazos del otro, más o menos es una pues referencia de cómo se muestra y los elementos que tienen, ¿verdad? Las copas en forma de flor de almendro con sus capullos o sus manzanas, sus pétalos que les llaman, así tendrían que ser 3 copas en cada uno de los brazos, con su capullo, con sus flores, así es como está pues más o menos pues en la imagen.
Y así lo vio, ¿verdad? Porque era una forma como el Señor les había dado un modelo que le había sido mostrado a Moisés. Pero tenía ese sentido de que tenía que tener una caña central y 6 brazos que saldrían de ellos, ¿no? En todos los brazos tendrían entonces 3 copas con sus flores y sus manzanas. En la caña central tendrían 4 copas, ¿verdad? De flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y cada uno tendría, ¿verdad? Ahí tenemos 4 copas en la caña central, y de cada uno de los lados que saldrían una copa, ¿verdad? Una copa en forma de flor de almendro. Entonces, así era la forma. Había una caña central y entonces salían las otras 6. También vamos a ver cómo en estos, pues se asemeja esa luz, ¿verdad? Con la que estamos nosotros, pues reflejando, en este caso, a la luz del mundo, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahí en Juan 8:12, ¿verdad? Jesucristo dijo, ¿verdad? Ese yo soy, uno de los yo soy de Jesucristo, que era yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, centrados en esa luz central de Jesucristo, nosotros podemos tener esa luz, ¿verdad? Si estamos ligados a Cristo, podemos tener entonces la luz de la vida. El Salmo 27 también nos dice, Jesús es mi luz y mi salvación, no tenemos nada que temer, ¿verdad? Nada que atemorizarnos, porque si andamos en luz, ya no andamos en tinieblas, estamos pegados a la luz de Cristo. Y también ahí en Filipenses 2 nos habla de ser luminares. Juan el Bautista, el momento en que en el versículo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando había este detalle de este hombre llamado Juan, en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto vino por testimonio, ¿verdad? Los que nosotros somos igual por ese testimonio que podemos llegar por medio de Cristo, para que diese testimonio de la luz. De esa misma manera, ligados al candelero, ligados a la caña central que es Cristo, tenemos que ser luz, así como venía Juan el Bautista y era testimonio dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa es la luz que ahora nos alumbra, la revelación de Cristo, la que nos permite tener comunión con Dios. Entonces, a la luz de esa presencia, a la luz de esa revelación, podemos tener esta comunión con Dios, ¿verdad? Y está representado en Cristo, que es la luz. Y nosotros somos, pues, luminares en medio de una, pues, generación maligna, ¿verdad? Dice el libro de Filipenses, el capítulo 2 de Filipenses. Desde el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, decía Pablo en Filipenses, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. A veces que decimos, está un poco difícil, ¿verdad?, ocuparnos de nuestra salvación, pues esa es la parte que me corresponde, tengo que yo santificarme delante de Dios. Y Dios nos dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. La justificación de Dios trae consigo esa santificación. Todo esto es parte de la obra de Dios. Nosotros hemos recibido de parte de Dios no solamente esa justificación, sino también la capacidad de ser santificados por medio de Él. Por esa revelación de Dios, ahora nosotros podemos ser santificados por Él, en la comunión con Él y su palabra, ¿verdad? Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces nosotros no tenemos que tener un miedo, ¿verdad?, a perder porque no hemos cuidado bien de nuestra salvación, porque la salvación viene con todo el paquete completo, ¿verdad?, de la justificación y la santificación que nos lleva a ese momento de ser glorificados en la presencia de Dios, porque Él es el que produce, dice, Él es el que produce el querer como el hacer, porque esa es su buena voluntad, y que hagamos todo sin murmuraciones, dice el versículo 14, ni contiendas, que no demos lugar, ¿verdad?, a los engaños, ¿verdad?, a veces del enemigo, que producen murmuraciones sin tener
todos los elementos, ¿verdad? Y que eso puede producir algo que contamine, en este caso, al cuerpo a través de esas contiendas. Y que seamos, dice el versículo 15, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el resplandor de la presencia, de la comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, entonces vamos a resplandecer como luminares, ¿verdad? Tenemos que ser como esa luz, dice en Mateo 6, ahí en el Sermón del Monte, nosotros somos la luz del mundo. En el versículo 14, Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al autor de esas obras, ¿verdad? Digo, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el Señor nos da ese testimonio, ¿verdad? Nos da esa luz. Pegados de esa luz podemos nosotros reflejar, ¿verdad? Esa luz. Ser esos candeleros, como dice, que sean iluminados hacia adelante, que iluminen hacia adelante sin mirar atrás, sino hacia adelante, que podamos ser esa luz principalmente a todos los que están en casa, ¿verdad? Dios quiere que seamos luz en medio de nuestra casa, primeramente, ¿verdad? No ser lumbrera afuera y oscuridad en la casa, sino realmente empezar ahí en casa, ser luz, hacer testimonios de esa luz, haber recibido de parte de Dios esa revelación, ¿verdad? Para poder ser luz, ¿verdad? Entonces aquí vemos esa presencia de Dios como luz en el candelero, y también podemos observar en este candelero como una representación de la guía del Espíritu de Dios. Esas lámparas tenían que ser alimentadas por el aceite, ¿verdad? Aceite de oliva machacado, dice que es el que alimentaba esa luz. Es la misma representación de lo que hace el Espíritu, ¿verdad? Para que esa luz pueda iluminarnos y pueda, pues, llevarnos agradables delante del camino, en el camino del Señor. En Apocalipsis 4 hay una referencia de esas lámparas. Apocalipsis capítulo 4, ahí acompáñame. En el versículo 5, en esa visión que tenía Juan en el Apocalipsis de esa adoración en el cielo, el versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, ¿verdad? Algo como semejante a este candelero de 7 luces, siempre 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, ¿no? Que mostraba esa revelación en medio del trono, esa revelación a través del Espíritu de Dios. Y ahí en Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 11, nos habla de ese tronco que saldría, ¿verdad? En Isaías capítulo 11, ya lo tienes, Isaías 11, el versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, ¿verdad? Es como en esa caña central en donde reposa el Espíritu del Señor, y esos 6 espíritus que están a su alrededor, dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, como esas que salen del candelero, ¿verdad? Esos brazos que salen del candelero, como el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor, ¿verdad? Esos son los 7 espíritus que en esto representan también en este candelero, y le hará entender, dice el versículo 3, diligente en el temor del Señor. Esa es la presencia de Dios en nosotros, ese temor con el que debemos caminar diligentemente, ¿verdad? En esa presencia de Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra, para poder tener comunión con Él y así reflejar esa luz. Esa es la única manera en que podemos reflejar
la luz de Dios. Si tenemos comunión con la luz, separados de la luz, separados de la vid, no podemos dar fruto. Eso es lo que Dios quiere, que mostremos a través del fruto esa presencia de esa revelación de Cristo en nuestras vidas. Entonces la comunión con Dios es importante, es necesaria, es imprescindible para nuestro caminar, ¿verdad? Para nuestro caminar en la presencia de Dios, para estar en ese lugar santo mirando siempre ese sacrificio de Cristo. Recuerden que ya no tenemos limitación para la entrada a ese lugar santo, ¿verdad? A ese trono de gracia. En ese tiempo estaba limitado para que solamente el sumo sacerdote una vez al año, en ese día de la expiación, ¿verdad? En ese Yom Kippur, pudiera ir a ofrecer el sacrificio por el pueblo, rociar la sangre sobre el arca, rociar la sangre sobre el pueblo, para que sea cubierto temporalmente ese pecado, como figura de lo que iba a venir, ¿verdad? A través de Jesucristo, ya de ese sacrificio perfecto y de tener ese acceso libre a ese trono de gracia. Cuando vemos en algunas versiones, ¿verdad? Esa propiciación se lo menciona como ese trono de gracia o ese trono de misericordia, ¿verdad? En inglés dice el seat of mercy, ¿verdad? Esa propiciación. ¿Qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que nos permite ahora acceder confiadamente a ese lugar, a ese trono de gracia y hallar misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro? Pero tiene que ser siempre con la guía del Espíritu de Dios, con la guía de la palabra de Dios, con la guía de esa luz que Dios nos da. El Salmo 119, 105 nos dice que lámpara es a nuestros pies su palabra, es la lumbrera a nuestro caminar. Tenemos que seguir siendo guiados por lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces poder ser agradables delante de Dios, poder tener esa comunión con Dios y poder reflejar esa luz como Dios quiere que le reflejemos, ¿verdad? Ahí en el libro de Hebreos, yo quisiera terminar con esta parte y esta referencia. Si Dios lo permite, después de este libro de Éxodo, estaremos estudiando versículo a versículo el libro de Hebreos, en donde toda esta imagen de lo que estamos viendo, ¿verdad? En Éxodo, que habíamos visto que es la imagen de lo que había de venir, se hará pues palpable, visible y lo entendemos ahora a través de esa gracia, ¿verdad? Que nos da, en este caso, lo que nos muestra en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, bueno, todo el libro de Hebreos nos muestra perfectamente toda la plenitud, ¿verdad? De cómo se ha cumplido todo lo que antes era figura, en este caso del sacerdocio y de todo esto, lo que significaba el arca y todo eso. En el versículo 1 del capítulo 8, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ¿verdad? El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo que le había mostrado a Moisés era un tabernáculo que tenía que levantar el hombre, pero este había sido ya levantado por Dios, este verdadero tabernáculo. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te de mostrar, ¿verdad? Eso era lo que era la figura, ese modelo de lo que iba a ocurrir en este caso con el sacerdocio de Cristo. Ahí en el versículo 23 de ese mismo capítulo, perdón, el versículo 23 del capítulo 9, de ahí de Hebreos, dice, pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, hoy en la consumación de los siglos, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ese fue el sacrificio perfecto de Cristo. Eso es lo que ahora nos permite tener esa comunión y esa seguridad. Por eso debemos presentarnos cada vez ante esa propiciación, ante ese sacrificio, para llenarnos de seguridad, de saber que si estamos ligados a Él, si estamos alumbrados por la luz de su palabra, por la presencia de su Espíritu, entonces podemos tener esa seguridad. Caminamos conforme al Señor. Vamos a estar a la luz de su presencia, pues presentándonos delante de Él cada día. Y entonces así caminar como ese sacrificio vivo, ¿verdad? Santo y agradable. Ese es el culto racional que ahora el Señor espera de su pueblo. No conformándonos a este siglo, no conformándonos a la corriente de valores de este siglo, sino siendo transformados cada día. Ese es el sacrificio vivo, cada día, transformarnos, renovarnos, la renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Así es la única forma de que comprobemos esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Por lo tanto, es lo que el Señor quiere, hablarnos nuevamente el objetivo, si podemos poner, entender a través de estos elementos, ¿verdad? De esa mesa puesta, ¿verdad? Para que podamos presentarnos delante de Dios, guiados por esa luz, la luz de su Espíritu, la luz de su palabra, y entonces serle agradables. Vamos a orar y a pedirle que en esta semana el Señor nos permita entender y pues Él produzca en nosotros esa comunión permanente, que estemos presentándonos todos los días delante de Dios para recibir esa guía y esa dirección que necesitamos. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, una vez más, por seguirnos revelando a través de tu escritura, Señor, ese precioso plan, esa preciosa promesa cumplida a través de Cristo Jesús. Te damos gracias porque vemos a Cristo en cada pasaje que tú nos muestras, Señor. De esto habló Moisés, así decía el testimonio que tú habías dado a través de Jesucristo, que tú hablaste de Él desde el tiempo en que mostrabas todas estas cosas a través de Moisés, y ahora podemos estar seguros que fue cumplido por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Te damos a ti toda gloria, toda honra. Permítenos serte fieles, Señor. Ayúdanos a caminar. Hoy día, en esta semana, terminamos, Señor, un nuevo año, Señor, e iniciamos uno en donde queremos seguir alineados a ti, a tu presencia, guiados por tu luz. Permítenos, Padre, ser santificados en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Te damos gracias como iglesia, como cuerpo en donde tu presencia, Señor, donde tú habitas, Padre, que podamos seguir siendo ministrados, Señor, por tu palabra, edificados en la roca que eres tú, Señor, sobre edificados por toda esa preciosa instrucción, Señor, de tu palabra, y que como cuerpo podamos ser luminares en medio de esta generación maligna y perversa, Señor. Ayúdanos a hacer luz que refleje, Señor, que refleje esa presencia, que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que esa presencia, Señor, sea palpable en nuestras vidas, que podamos ser transformados, Señor, que tu palabra nos siga, Señor, enseñando las maravillas de tu poder, de tu fidelidad, Señor, redarguyéndonos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, de nuestra debilidad, de esa necesidad de ti, Señor, corrigiendo, Señor, cada área, Señor, que tú tengas que corregir, Señor, recibiendo esa instrucción preciosa, Señor, de tu justicia, Señor, y preparándonos para toda esa buena obra que tú tienes, Señor, para nosotros. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a caminar como iglesia, Señor. Acá ayúdanos a seguir creciendo en el entendimiento de tu voluntad, Señor, desechando todas las cosas, Señor, que busquen tal vez desarraigarnos, Señor, o que busquen separarnos, Señor, de esa comunión que es la única que nos permite vivir, Señor, en santidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te pedimos, Padre, todos unidos a un solo sentir, que seas tú el centro, Señor, de nuestras vidas. Que seas tú el centro, Señor, de nuestros matrimonios, Señor. Que seas tú el centro de nuestros hogares, Padre. Porque, pues, si tú no edificas esta casa, Señor, este templo, Señor, en vano trabajaremos, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender solamente de ti. Ayúdanos, Señor, a que tú seas, Señor, el camino
por el cual transitemos, la verdad con la que estamos siendo limpiados, Señor, y esa vida eterna, Señor, esa esperanza viva, Señor. Te damos a ti, Señor, toda gloria, toda honra, Señor. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que tú seguirás trayendo, Señor, y seguirás formando, Señor, ese tabernáculo, Señor, esa habitación tuya a través de tu iglesia, a los que seguirás añadiendo a través del arrepentimiento, del redargüimiento de su necesidad, Señor. Que tú, Señor, seas obrando en sus corazones, Padre Santo. Todos los que reciban, Señor, el testimonio, Señor, de tu evangelio, en donde está la vida, Señor, sabiendo que todos somos pecadores, pero tú, Señor, nos viniste a limpiar, Señor, a los tuyos. Estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú viniste a darnos vida, y vida en abundancia, Señor. Gracias. Sigue manifestando a los que seguirán siendo, Señor, parte de ti. Te damos gracias, Padre. Que a los tuyos, Señor, permíteles entregar sus vidas, Señor, a ese sacrificio único, Señor. Que tú sigas recibiendo en tu reino a los tuyos para la edificación de tu cuerpo y de tu iglesia, Padre. Te damos a ti, Señor, toda gloria, Señor. A ti sea toda la alabanza, todo el poder, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Oramos.